Aquí tenemos nosotros una verdadera eminencia en el tema que muchos de ustedes deben conocer, que es el doctor Gustavo Rogido, que tiene la amabilidad de atendernos en este feriado. ¿Cómo le va, doctor? Tanto tiempo, ¿cómo anda? Hola, buenas noches o buenas tardes. Buenas Muy tardes. bien, Doctor, gracias por la invitación no, al a contrario. difundir un poco de este tema. Doctor, ¿es tan raro como dice Paula Chávez la alergia a la proteína de la leche de la vaca? No, no, no es raro. Ajá. Es la alergia alimenticia más frecuente en la infancia, manifestándose por eczema o eczemas y urticarias o asma o todas juntas. Ajá. Me refiero a la leche de vaca, no a la leche materna. Yo no conozco personalmente, en 50 años, nunca conocí una reacción a la alergia a la leche materna. Y es, Pero a la leche de vaca sí, casos sumamente graves de shock anafiláctico o hasta el colmo de, por ejemplo, una madre que a la cual le habíamos prohibido tomar leche de vaca, lo hizo accidentalmente y a través de su propia leche desencadenó una agudización de un eczema en una criatura de menos de un año. porque la mamá le transmite al Eh, bebé a través de su propia leche el habían pasado alergenos de la vaca, se supone, a Ajá. través de la leche materna. Es decir, lo que pudimos comprobar en esa época era la relación causa-efecto. La criatura estaba bien, la mamá tomó leche de vaca y la criatura en cuestión de horas desencadenó un cuadro agudo. Una complicación. Y después, cuadros de anafilaxia. Tengo el hijo de unos amigos de acá en Paraná que durante años han tenido que correr literalmente a la clínica modelo o a cualquier centro de atención porque cualquier ingesta accidental de leche o alimentos que lo contuviesen desencadenaba un shock anafiláctico. Claro, porque cualquier derivado le puede provocar la alergia, le puede despertar la alergia. Sí, en cualquier alimento en donde Ajá. vayan fracciones de la leche. Claro, Ahora, no todos los pacientes tienen la misma intensidad, obviamente. claro. Ahí, doctor, Yo el caso máximo que vi fue un chico acá en Paraná que era tan alérgico a la leche que bastaba que en la piel lo tocara la leche para que se le hiciera una roncha, qué por bárbaro. ejemplo. Ahí Paula Chávez Pero estoy preguntaba, hablando de casos extremos, ¿eh? que Paula Chávez preguntaba No te recién preocupes. sobre la dieta. ¿Cómo se reemplaza la leche? ¿Qué es lo que puede comer o qué consume un chico que es alérgico a la proteína de la leche de vaca? Bueno, en primer lugar, tendría que consultar un médico alergista. Nosotros estamos capacitados para hacer frente a todas estas situaciones, desde el diagnóstico, porque la leche tiene 5 fracciones que pueden ser alergénicas, no es que sea la leche entera solamente, sino que puede ser una de las fracciones que componen la leche, lactoglobulina, etcétera, caseína. Bueno, de todas maneras, el tratamiento es evitar la leche y para eso hay una cantidad de sustitutos, sobre todo hechos en base a soja, ¿no es cierto?, que sustituyen la alimentación del bebé. Ujú. Yo recuerdo en los años 70 que había mucho menos recursos, donde le hacíamos preparar a la madre la leche de soja a través de toda una técnica de determinado tiempo de cocción, filtración, etcétera, donde lo que teníamos que agregar era calcio. Estoy hablando de la década del 70. Claro. Ya en esa época estaba el soybean o soybean, una leche en base a soja para estos chicos, porque el problema es muy viejo, pero era bastante desagradable. Yo creo que eso debe haber mejorado ahora con nuevos preparados. Claro, Con sí. esto les quiero decir que es un problema de vieja data. Sí, sí, sí. Entonces no es tan raro como se cree. Lo más difícil para un alergista es determinar a qué es alérgica una persona. ¿Sigue siendo complicado o eso ha cambiado? A veces sí y otras veces entra el paciente y en 5 minutos te trae el diagnóstico en bandeja, Ajá. ¿no? Estoy hablando ya de alergias en general y Sí, sí, otras sí. veces es difícil. Mm. Y a veces hasta imposible. Por eso mi especialidad es básicamente hacer preguntas y es un trabajo muy detectivesco porque hay que preguntar y repreguntar por posibles causas. Mm. Estoy hablando en general.
La alergia a la leche predomina en chicos menores de 2 años. Claro. Después se va atenuando con la edad. Y alguien no puede de grande descubrir que es alérgico, eso es imposible. No, sí, como que no. Ah, Incluso por medio de análisis, acá en Paraná se pueden hacer una determinada cantidad de análisis donde determinan qué fracción de la leche es a la cual está sensibilizado alérgicamente el paciente. doctor, otro tema, otra famosa, Esmeralda Mitre, dijo ayer que tuvo una hinchazón en la cara a partir de que se le despertó una alergia por estrés. ¿Existe la alergia por estrés? No, no existe la alergia por estrés. El estrés, con los cambios climáticos y una serie de factores llamados desencadenantes, desencadenan, como dije recién, un cuadro alérgico subyacente. ¿Me explico? Ujú. En realidad lo que hizo esta persona fue un angioedema facial, desencadenado posiblemente por un factor estresante. Pero para que haya una reacción alérgica es necesario que el organismo haya tenido contacto previo con el llamado alergeno, por ejemplo la leche, y hacer, lo digo con la mano, hacer el anticuerpo que lo podemos decir, asemejar a una cerradura. A esa cerradura le corresponde una llave. Cuando esa llave con la cerradura se activa, quiere decir que el alérgico tiene contacto con el alergeno, se abre una puerta de una célula llamada mastocito y se liberan una cantidad de sustancias que no tienen que estar en sangre, pero que cuando lo están en forma abrupta, como sucede, produce distintas manifestaciones, que van desde manifestaciones leves hasta un shock anafiláctico y aún la muerte del paciente. Entiendo. Mire, acá tengo una señora que dice Beatriz, Cristian, mi hijo tiene 42 años y lo crié con leche de soja. Todo un tema era prepararla, pero la tomaba igual. O sea, hace 42 años ya lo habían diagnosticado con este tema, ¿no? Sí, todavía me acuerdo de cómo le hacíamos la fórmula. Era realmente, le enseñábamos que teníamos que en los años 70 tenían que poner los porotos en remojo, después licuarlos, hervirlos, si mal no recuerdo, 25 minutos, después había que colarlos, por supuesto, de nuevo, y se armaba una mamadera y la aceptaban más que el producto comercial que venía en ese momento. Sí. Doctor, Después ya no hizo falta, después vinieron otros productos. doctor Rogido, en estos, usted dijo 50 años de carrera, ¿qué fue lo más raro que le tocó diagnosticar como alergista? ¿Alergia a qué cosa? A las cosas más insólitas. Por ejemplo. Espérate que le voy a neutralizar Sí. a esto. Me pasaron cosas muy curiosas, incluso cosas que buscándolo en la literatura mundial, no había muy pocos casos. Uno de los casos más paradigmáticos fue un paciente de Viale alérgico a la picadura de abejas, pero que reaccionaba con crisis de asma, no reaccionaba con un shock anafiláctico. Pues nos fuimos con la doctora Bertero, doctora que trabaja en el laboratorio Nani, nos fuimos una noche a Viale, donde ellos iban a transportar abejas, y llevamos un espirómetro, y pudimos comprobar que cuando movían los cajones a la camioneta para trasladarlo del lugar, el paciente desarrollaba una crisis severa de asma bronquial. Bueno, en la literatura mundial yo encontré 1 o 2 casos, por ejemplo. Qué bárbaro. Rarísimo, claro. Un caso paradigmático fue en el hospital militar. Sí. Sí. Sí, sí, decía en el hospital militar. Otro caso paradigmático fue sí, en una vieja época, ¿no es cierto? Estaban nebulizando a un soldado, en esa época se hacía con penicilina las nebulizaciones, entra un paciente alérgico a la guardia y automáticamente cayó en el suelo choqueado por las partículas que estaban suspendidas en el aire. Eso fue suficiente para desencadenarlo. Eso fue uno de los casos ¿Partículas de qué, doctor? más llamativos, ¿no? ¿Partículas de qué era la que le provocaba la alergia? De penicilina, el nebulizador, al del nebulizar, largaba partículas Ah, de penicilina. Lo aspiró el paciente y cayó choqueado.
Qué notable que no lo haya sabido antes nunca, ¿no? No había tenido contacto con la penicilina en No, su son vida. cosas, estoy contando cosas curiosas Claro. que se vivieron en 50 años y que la habré visto una vez y nunca más. Doctor, la verdad que siempre es muy interesante charlar con usted y quiero agradecer la amabilidad de este feriado de atendernos para aclararnos esta cuestión que, como vemos, le pasa a mucha más gente de la que pensamos. Como siempre, muy amable por su Bueno, atención, ¿eh? no es tan frecuente, si Pero, vemos en el cuadro general de las alergias, claro. la alergia a la leche no es tan infrecuente, Mm, sobre todo en chicos menores de 2 años, ¿no es cierto? Lo que seguro. pasa es que esta señora tendría que consultar un alergista o un alergista pediatra que están perfectamente capacitados para enfrentar estos problemas. Seguro. Dieta, tratamiento, evitación, tratamiento de shock anafiláctico si lo tuviera, o sea, llevar un botiquín, indicar qué dosis, porque lo tiene que iniciar el familiar. No Mm, tiene que esperar a ir a un sanatorio, puede ser tarde. seguro. Doctor, Eso se llama tratamiento inicial del shock anafiláctico. doctor Rogido, muchas gracias por su gentileza, muy amable, ¿eh? No, al contrario, gracias por ustedes, Cristian.